Gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes hoy. Voy a empezar, bueno, primero, para deciros un poco el tipo de trabajo y el tipo de investigación que hago. Mi trabajo pues, se encuentra en la intersección entre la estética y el arte. Soy psicólogo artístico. Voy a hablar de un par de Freds. Un Fred es un vienés que cree que cuando un artista ha terminado con una obra de arte, con una escultura, con una pintura, lo que piense el artista y lo que piense de su obra es independiente y debería ser independiente del proceso, de cómo se produce el proceso estético. El proceso estético no tendría nada que ver con lo que pasa después cuando alguien está experimentando, cuando alguien está conectado a esa obra de arte que ha creado el artista. Es un punto de vista un poco extremo. Otro amigo mío, que es uno de mis mentores, cree lo contrario que esta primera persona. Cree que cuando un artista está creando una obra de arte no piensa en el espectador, que no piensa en el observador potencial de esta obra. Así que son dos puntos de vista diferentes y contrarios. Uno cree que la creatividad es independiente del proceso creativo y el otro que lo contrario, que el proceso creativo debería ser independiente del proceso creativo. Una de las cosas que voy a hablar hoy es que estos dos puntos de vista representan cómo el campo de la creatividad y de la estética se desarrolla, cómo hacemos investigación sobre creatividad y estética. Una de las cosas de las que voy a hablar hoy es que la estética y la creatividad están relacionadas. Por ejemplo, un artista piensa, y os voy a intentar convencer de esto si es lo que creéis, los artistas piensan en su público. Los compositores, los músicos que componen piensan en la persona que va a estar escuchando, piensan en su público. En los conciertos, los escritores, un escritor de novelas de ficción piensa en los lectores. Los cocineros, los chefs piensan en los clientes que van a tener en el restaurante, y los arquitectos, evidentemente, también piensan en las personas que van a vivir en las casas. El arquitecto no estaba pensando en niños en este ejemplo. Si tienen niños, esta casa no es muy recomendable. Es una casa que atrae accidentes probablemente. Y a mí me gusta pensar en la creatividad y en la estética como si fuese una conversación. Les voy a dar unos ejemplos de cómo se produce esta conversación. Yo creo que es poco natural pensar en estos dos aspectos de forma independiente. Y lo contrario, también pensar que la creatividad depende de la estética es algo natural, porque lo que alguien crea es algo que va a experimentar una persona después, muchos años después o inmediatamente después de la creación. Pero eso es una conversación que se está produciendo. Les voy a dar algunos ejemplos en la historia de arte para que vean cómo se produce esto. ¿Alguien está familiar con Escher? ¿Han visto? Son ilusiones ópticas. Escher pues jugaba con la idea de este concepto, esta base que tenemos. Por ejemplo, si estoy aquí, de pie, pueden diferenciarme del pedestal. Lo que sucede es que estoy detrás del pedestal. Y esto es algo que sabemos hacer de forma natural. Sabemos lo que hay detrás de los objetos. Pero en este caso, la imagen nos confunde. Se va haciendo más fácil diferenciarlo cada vez que lo miramos más. Es un pájaro, es una figura geométrica, y sucede lo mismo con los peces y con el mar, etcétera, etcétera. Escher tenía que pensar en cómo los espectadores que van a observar la obra procesan la información, la procesan visualmente. Tenemos esta imagen.
este efecto en el que se manipula, en las caricaturas lo que se hace es se manipulan las características. Por ejemplo, Jay Leno tiene muchas caricaturas en las que se magnifica su barbilla, que sale incluso más grande de lo que es para enfatizarlo. Tenemos Enzo Adams, no sé si les suena su trabajo. Enzo Adams sabía muy bien lo que la gente mira en las imágenes. Los claroscuros en las fotos de Enzo Adams son muy extremos y él es capaz de capturar, de separar la luz y la oscuridad. También prestaba mucha atención, es una especie de show. Yo pienso en el negativo. Muy pocas veces tenemos negativos. Pienso en el negativo como la partitura de una música que puede transmitir emociones e ideas estéticas del fotógrafo cuando se revela la foto. Y no solo es el negativo, también es la presentación final es cuando se imprime la foto. Calder también hablaba de partituras, la forma en la que ejecutaba sus ideas como si fuese una especie de interpretación. Jack Closs, por ejemplo, no sé si han visto una obra de Jack Closs de cerca. Son plantillas que están rellenadas con colores, pero si nos alejamos de la imagen vemos las imágenes. Hizo muchos autorretratos. Y esos son artistas que están pensando en el espectador. Esta es una de las razones por las que a mí me parece muy difícil cuando alguien tiene una posición extrema y dice que el artista no piensa en el espectador, que solamente piensa en el concepto y en lo que le gustaría expresar. Así que durante los años mi investigación se ha centrado en intentar averiguar cómo combinar, cómo integrar la creatividad y la estética. Y resumo todos mis estudios en esta declaración. Donde termina el proceso creativo, empieza el proceso estético. Y lo que intento hacer es observar todos los modelos que existen para describir este modelo estético. Algunos de mis colegas después, Paul Locker, Ocean tiene un modelo también, pero estos modelos tienen algo en común, que es que el proceso, desde que empiezas a mirar una obra hasta que haces una interpretación de la misma, este proceso que se produce muy rápidamente, una pregunta muy rápida. Imaginaos que estáis observando a la gente en un museo, como en el Metropolitan Museo de Arte, un museo gigantesco muy conocido, o en el Art Institute de Chicago. Imaginaos que estáis mirando a gente que está mirando obras de arte de Miguel Ángel, de Rafael, de Rembrandt. ¿Cuánto tiempo creéis que tardan en producirse esta interacción? ¿Cuántos dirían que 2 minutos? Levantad la mano. ¿Cuántos diríais que 1 minuto? Levantad la mano. ¿Y 30 segundos? Levantad la mano los que penséis que son 30 segundos. ¿Tenéis razón? La media son 27,2 segundos. Así que mis colegas Jeff y Lisa Smith hicieron un estudio en 2001 y este fue el resultado. Repetimos el estudio en el Art Institute de Chicago en 2017 y es 27 segundos. Así que es increíble cómo se produce esta interacción. Durante este tiempo, lo que hacemos es mirar la superficie del cuadro y decidimos, evaluamos, basándonos en cosas como simetría y color. Lo segundo que hacemos es observamos el sujeto del cuadro, de la escultura. Identificamos el objeto, los paisajes que están en la obra de arte. Y por último, lo que hacemos es plantearnos preguntas. Me pregunto qué estaría pensando el artista. Me pregunto cuál es el objetivo de esta obra. Me pregunto si tiene una intención política, si es un activista. Me pregunto cuál es el mensaje que quiere transmitir, la emoción que quiere transmitir. Así que bueno, en esto estamos de acuerdo. Esto es lo que pasa desde el punto de vista cognitivo. Más o menos hay detalles, pero lo estoy simplificando un poco. Y lo que hice fue intentar combinar esto con el proceso creativo. Y lo que descubrimos
a través de diferentes personas haciendo diferentes estudios, utilizando diferentes metodologías, es que el proceso, voy a utilizar la pintura, pero también es muy similar con la arquitectura, se empieza haciendo un boceto. Hacemos un boceto de lo que queremos dibujar. Lo hacen los pintores, lo hacen los escultores. Y después ampliamos este boceto. Lo que hacemos es poner más capas sobre el boceto. Continúas haciendo dibujos, añades un poco de color, agrandas las líneas, vas desarrollando las capas y por último, la fase final es cuando se añade el color. El final puedes añadir un barniz para proteger la pintura, etcétera, etcétera. La experiencia estética es lo contrario, precisamente. Básicamente lo que hacemos es cuando nos encontramos con una obra de arte, lo primero que hacemos es el último paso que tomó el artista y vamos hacia atrás. Intentamos identificar qué es lo que nos está enseñando, qué es lo que se está describiendo, qué es lo que está pintado y por último hacemos un juicio. ¿Me gusta o no me gusta? ¿Qué emociones me transmite? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué concepto quería comunicar el artista o expresar el artista en esta obra? Así que este modelo espejo es un modelo espejo contrario. El proceso es el contrario en el artista y en el espectador. Así que tenemos ciertas correspondencias. Lo que queríamos ver es si hay alguna manera en las que las emociones, aquí cuando metemos las emociones, si hay alguna manera en que las emociones se transmiten al espectador. Es algo que nos preguntábamos, pero nunca lo habíamos probado científicamente y eso es lo que queríamos hacer. Así que voy a hablar de una paradoja, una conversación que tuve antes de hacer este estudio. Estaba hablando con la actualmente directora del museo, era la directora de educación del Museo de Nueva York. Estaba hablando de llevar a cabo un estudio y yo le dije, bueno, podemos coger etiquetas y las cambiamos, escribimos nuestras propias etiquetas. Y les damos diferentes etiquetas a la gente. Me dijo, eso no puede ser. Los comisarios del museo no me van a matar. O sea, ya nos cuesta bastante que nos dejen poner las cartelas al lado de los cuadros. Y me dije, ¿pero por qué? Bueno, los comisarios creen que cada espectador tiene una respuesta única a las obras de arte, una reacción única a lo que observan. Así que si ponéis una etiqueta, estáis haciendo una sugerencia, una forma de ver la obra artística. Y para mí, como científico que estudia la percepción visual y la estética, a mí me resulta un poco extraño, porque si estás mirando la misma obra de arte, no tendrías que estar obteniendo la misma respuesta de todo el mundo, pero ya se había probado lo que se refiere a las emociones. Hablamos de las emociones todo el tiempo, vamos a estar hablando de emociones durante lo que queda de semana hasta el viernes. Pero es una de las partes más desconocidas de la experiencia de la hora de interactuar con el arte. No sabemos tanto, estamos avanzando un poco. Bueno, queríamos probar estas correspondencias, este salto de las emociones de la obra de arte al espectador y planteamos tres preguntas. Una, cuando miras una obra de arte, cuando vas a una exposición, ¿qué emociones sientes? ¿Y cómo son de intensas las emociones? Segundo, ¿hay alguna manera, hay alguna correspondencia entre lo que el arte nos tiene que hacer a nivel emocional y lo que el espectador experimenta realmente? Los sentimientos que siente después de interactuar con la obra de arte. Y la tercera pregunta, que es importante, es la paradoja de los comisarios. ¿Están de acuerdo con las emociones? ¿Los espectadores están de acuerdo? Sí, el primer grupo, por ejemplo, los que dicen que todo el mundo experimenta lo siento, pues si todos experimentamos nostalgia, felicidad, tristeza, ¿siente todo el mundo lo mismo? Hicimos un estudio con dos exposiciones. Una es una exposición que presentaba la colección del museo, piezas antiguas que suelen ser bastante sombrías, Eva Hesse, por ejemplo, y A.A. Bronson está en este cuadro, es una representación de su compañero en su lecho de muerte muriendo de SIDA.
formal, reposado, y la siguiente exposición era una exposición más juguetona, era de videojuegos, podías jugar incluso a los bolos en la exposición. Las cosas se movían, estas plataformas que se ven aquí giraban, así que las características emocionales de ambas exposiciones eran muy diferentes. Una era muy divertida, muy positiva, y la otra era bastante sombría. Esta es la rueda de las emociones. Y puedes elegir la familia de emociones que estás experimentando. Y también puedes elegir la intensidad de esas emociones. Es decir, cuando más alejado estés del centro, más fuerte es la emoción. Y también puedes elegir decir que no sientes nada. Pero bueno, esto no solía pasar. Así que les pedimos a los visitantes que lo rellenasen, nada más ver la obra o al salir de la exposición, y estos son los resultados. Bueno, me paro ya. Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo presento todo esto? Es información buenísima, pero ¿cómo lo presento? Así que observamos las emociones dominantes expresadas por los espectadores y las más intensas. Y hicimos un mapeo utilizando un campo de emociones. Queríamos poder identificar lo que eligieron, lo que sintieron y la intensidad de esos sentimientos y cuántas personas sintieron esas emociones. Hicimos esto. Es un mapa de calor de las emociones. Cuanto más color tiene, es cuanto más gente hay de acuerdo y cuanto más intensidad hay. Así que combinamos ambas cosas. Es un enfoque cualitativo y cuantitativo. Esta es de la primera exposición, la formal, la exposición sombría. Mucha gente sintió interés, se sintieron involucrados, placer, disfrute, sorpresa, nostalgia, compasión, tristeza, un poco de tristeza y un poco de desesperación. Y en la otra exposición, a ver qué pasó. No sé si os hacéis una idea. Había mucho interés, se sintieron muy involucrados, algo muy bueno desde el punto de vista del museo. También alegría, placer, y si comparáis ambos, representan las características emocionales de las exposiciones. Hicimos lo mismo con obras individuales. Os voy a enseñar tres. O'Keeffe, La escalera a la luna, Grosvenor. Esto es una escultura que cuelga del techo. Parece que pesa millones de toneladas y si te acerca parece que se te va a caer encima, parece que se mueve. A los niños les encanta. Y luego a Bronson es la obra de la que hablamos antes. Y aquí podéis ver cómo las cosas cambian, las emociones cambian. Con A. Bronson impera la compasión y la tristeza. En el caso de Grosvenor es interés, asombro, y eso es lo que es en realidad. Y el comisario, las explicaciones que daba el comisario apoyan este punto de vista. Y en el caso de O'Keeffe vemos la nostalgia. O'Keeffe escribía ella misma refiriéndose a la nostalgia en esta pieza, que es lo que se identificaban los espectadores. Así que en estas conversaciones lo que queríamos hacer era analizarlas científicamente. Queríamos observar las correspondencias entre las características emocionales, los sentimientos de las emociones y la pieza de arte después de que los espectadores viesen las piezas. Y por mí esto es una conversación emocional, y también hay una faceta cognitiva, y hay sentimientos que nos cuesta sentir. ¿Cuál es la implicación de esto? Uno, que el arte es una conversación para todos nosotros. Yo trabajo en muchos museos porque hago investigación en los museos, y una de las cosas que no hacen en los museos, a pesar de que yo intento de convencerlos, hay muchos conocimientos, sabemos que se pueden utilizar muchas cosas para interesar a los espectadores. Y una de las cosas más importantes del arte que he aprendido durante los años es que es como una forma de convertirnos en más, de relajarnos. Cuando llegamos a un museo,
Cuando tengo que coger el metro, yo por ejemplo, para ir al Metropolitan Museum, a mí me estrecha muchísimo coger el metro. Entonces llego a la sala, a una de las salas, llego al museo, llego a una de las salas y cognitivamente mi forma de pensar se ha relajado y soy capaz de pensar en las cosas de una forma completamente diferente a cuando estoy en el museo, y emocionalmente sucede lo mismo. Y sí, tenemos que empezar a pensar en aunar esta laguna entre la creatividad y la estética. Y es una de las cosas que todos podemos hacer independientemente de la situación, de la creación o de la recepción. Naturalmente tienen que integrarse y solemos olvidarlo. Y creo que esto es todo lo que quería contarles. Muchas gracias por su atención. I'll set your timer. Great, fantastic talk. That's great. I guess it's time for me to start then. Creo que es el momento de empezar. Me gustaría empezar agradeciendo a los organizadores por haberme invitado a estar aquí. Es un placer. Soy Ocean Vartanian, un psicólogo que trabaja en neurociencia cognitiva. Mi plan inicial para hoy era hablarle de la neurociencia, sobre la creatividad y la estética, pero he dejado cualquier tipo de conversación sobre estética, quizá para otro año. Lo que voy a hacer hoy básicamente es el campo de neurociencias y la creatividad. El campo de la neurociencia y la creatividad es relativamente nuevo, ha estado con nosotros 20 años. Por ello me gustaría darles primero la historia de este campo de conocimiento y su desarrollo en los pasados 20 años. Si se fijan en el campo, pasamos por 3 fases. La fase temprana, que tiene que ver fundamentalmente con el mapeo cerebral. El trabajo en los primeros 10-15 años era averiguar si había una resonancia del cerebro donde se hallaran las ideas creativas. Esta fue la primera fase. La segunda, cuando las cosas fueron más interesantes, es cuando vimos trabajo interesante sobre estados de creatividad ecológicamente válidos. Se puede definir o dudar sobre si los escáneres son objetos estéticos o no, pero desde luego es un entorno interesante para ser analizado. Podemos hablar de grandes avances comparado con la situación hace 20 años, y finalmente hablaré de un trabajo interesante que se está realizando ahora sobre el enfoque basado en sistemas, sobre lo que está pasando en el cerebro. No solamente vemos regiones específicas del cerebro, sino las interacciones entre grandes redes neuronales del cerebro y cómo apoyan y generan la creatividad. Y quiero terminar con algo que es una nueva serie de estudios que contemplan lo que sucede en el cerebro de personas consideradas como muy creativas. Todo de lo que hablaré hoy proviene de estudios de estudiantes de psicología con alguna participación de artistas y personas que se consideran creativos y expertos en su campo. Al nivel del cerebro hay que ver si se produce algo especial entre personas que son expertas en un campo determinado. Quiero hablarles un poco de una tarea básica que hemos utilizado, a no ser que estén familiarizados. Se llama la tarea de usos alternativos. Damos nombres de distintos objetos, un paraguas, y se les da un cierto tiempo para pensar en usos creativos de un paraguas. Podemos pensar en los usos habituales o los más creativos que podemos pensar. Y mientras lo hacemos dentro del escáner, intentamos ver qué sucede en el cerebro, porque lo que podemos hacer entonces es distinguir a los participantes más o menos creativos, y si hay algo en el cerebro que distingue las respuestas más o menos creativas. No es una tarea muy colorista, es un componente habitual de nuestras herramientas. En las fases iniciales de las neurociencias, muchos estudios se basaron en tareas muy sencillas como esta.
alrededor de 2013, hace 15 años, había muchos estudios disponibles que utilizaban este estudio y diseño sencillo, utilizando el pensamiento divergente. Se publicó en el 2013 un importante metaanálisis. El metaanálisis lo que hace, como pueden imaginar, hay mucha variedad en los resultados que tenemos de los distintos estudios de este área. Lo que hace un metaanálisis es que combina los resultados de los distintos estudios para ver si existe algún tipo de activación del cerebro consistente entre ellos. Así que va a haber muchas diferencias esotéricas, pero no nos vamos a centrar en ellas, sino en los resultados fiables. Este análisis combina 34 estudios con más de 622 personas para ver al nivel del cerebro cuáles son las regiones que apoyan la creatividad. Y esta es la imagen resultante. Cuando lo vemos a primera vista, parece como que todo el cerebro tiene que ver con la creatividad y les muestra lo consistente que es en los distintos estudios para generar este modelo. Pero es una imagen muy superficial de lo que se produce. Lo interesante es ver si la activación del cerebro difiere cuando la persona está pensando o haciendo. Así que hay muchas maneras de analizar estos datos. Uno de los modos más sencillos es hacerlo sobre si la tarea que las personas están haciendo son verbales o no verbales. Y vemos que inmediatamente hay una diferencia en los patrones que surgen en el cerebro. Cuando una persona está involucrada en una tarea como la que le he hablado antes, usos alternativos, tenemos una activación en regiones del cerebro que tienen que ver con los procesamientos lingüísticos. Por otra parte, si la tarea incluye creatividad visoespacial, la activación se cambia a los lóbulos parentales. Así que superficialmente todo parece activarse, pero después lo tenemos que subdividir en distintos ejes para ver las disociaciones. Una cosa similar es cuando vemos si una tarea es una tarea combinada o una tarea de generación. Una tarea de generación es algo donde generamos nuevas respuestas. Una de combinación es que les doy distintos objetos y los tienen que combinar para proporcionar un resultado nuevo. Cuando vemos las tareas de combinación, que están en azul, vemos activación significativa en lo que se llama el área prefrontal. Y esta región del cerebro lo que hace es lo que llama la integración relacional. Significa que si les doy dos conceptos diferentes, van a tener que realinearnos para ver si los pueden reunir. Así que el proceso es diferente y tiene una implicación en qué regiones del cerebro se activan. Si revisamos el primer mapeo de cerebros, los primeros 10-15 años de este campo, hay un par de descubrimientos básicos. Una es que a nivel del cerebro la arquitectura es de procesos. Si vemos procesamiento verbal frente a no verbal, generación frente a combinación, las regiones del cerebro que están involucradas son distintas. Podemos pensarlo también en especificidad de dominios. Otra cosa que también está clara desde aquellos resultados tempranos es que la arquitectura de la creatividad en el cerebro tiene componentes. Cada región contribuye con algo muy específico a la producción creativa. Atención, memoria o funciones ejecutivas. Juntas, la constelación es lo que supone una activación de la creatividad a nivel del cerebro. La segunda parte es cuando las cosas son más interesantes. Hicimos todas estas cosas divergentes y ya no queda mucho más al respecto. Las personas buscaban nuevos paradigmas y hubo ideas interesantes. Hay muchos estudios que están en fase de revisión. Voy a hablar de un par de ellos que creo que son interesantísimos. Se hizo un estudio muy importante publicado en el 2012 de la Universidad de British Columbia en Vancouver que tenía que ver con dibujo creativo dentro de un escáner. Tenemos este dispositivo que es una tablet que podemos llevar a un escáner y la persona lo que puede hacer con ella es distintos tipos de tareas de producción. Por ejemplo, dibujar. Lo que pueden hacer es generar películas del cerebro en tiempo real correlacionadas con lo que la persona está haciendo en ese momento. Para esta tarea en concreto,
utilizaron estudiantes, por lo menos en Canadá, la Escuela de Arte y Diseño, que eran muy buenos dibujando. Se les pusieron en el escáner y la tarea era genial. Se les mostraron descripciones verbales de distintos libros. Y la idea era que generaran las portadas de los libros que pudieran captar la esencia del libro. Así que se les introduce en el escáner, aparece la descripción, dibujan la cubierta del libro. Y en la segunda fase había que evaluar para ver si lo que habían hecho era bueno o no. Así que era fase de generación y después fase de evaluación. Vamos a ver lo que han encontrado. Lo que pueden ver en la parte superior es lo que sucede en el cerebro cuando una persona está generando la portada de un libro, y las regiones activadas en la parte superior corresponden a la red por defecto. Es una red conocida a nivel del cerebro. Esta red de modo por defecto lo que hace es se activa cuando estamos implicados en cognición autogenerada. Lo que hacen ustedes en su vida cotidiana son responder a cosas exteriores. Pero cuando están soñando despiertos o vagabundeando mentalmente, se activa. La idea es que cuando una persona está generando nuevas ideas, esta red de modo por defecto surge porque la persona utiliza cognición interna para generar cosas nuevas. Lo que vemos en la fila inferior es lo que llamamos la red de control ejecutivo. Esta red de control ejecutivo participa en el comportamiento planificado. Si juzgamos la calidad de las cosas, esta es la red que utilizamos. En otras palabras, cuando una persona genera la cubierta de un libro, es la red de modo por defecto, porque está trabajando con ideación, pero cuando está evaluando lo que han hecho, es la red de control ejecutivo. Es un proceso muy interesante cómo funcionan ambas redes a la hora de crear las portadas de los libros. El siguiente estudio, que también es muy interesante, tenía que ver con la improvisación de jazz. Veo algunas sonrisas. A mí me encanta el jazz. Fue un estudio genial. Para él eran participantes que eran músicos profesionales, especialmente de jazz, que podían improvisar. También, de nuevo, un teclado compatible con el escáner, que son muy difíciles de encontrar y muy caros. Lo que hay que hacer es, las personas se iban a sus casas y estudiaron distintas variaciones del jazz y volvieron al escáner, y se les daba dos condiciones. En una, tenían que tocar una variación en concreta y después una variación. Era simplemente copiar. En la otra, se presentaba un acompañamiento y podían libremente improvisar en el escáner. Así que este es uno de los primeros estudios que tenemos de producción musical ecológicamente válida dentro de un escáner. Lo que encontraron, esto es para alguien que pueda leer partituras, es un patrón muy interesante. Lo que descubrieron es que ¿qué sucede cuando una persona está improvisando? Hay una supresión de la red de control ejecutivo. Recuerden lo que he dicho. La red de control ejecutivo entra en juego cuando se está evaluando la calidad de sea lo que sea que se ha hecho. Es maravilloso que cuando una persona está improvisando, se desactiva esta región y la persona puede idear. Otra cosa que podemos ver es que la activación mayor de la red de nodo por defecto, que también se la he comentado, es esa región que se activa cuando la persona está autogenerando ideas. Por tanto, las regiones del cerebro que apoyan la improvisación de jazz tienen sentido desde la perspectiva psicológica. Por tanto, el mensaje básico de esta segunda fase, lo que yo llamo el acto segundo, es que tenemos dos sistemas al nivel cerebral que contribuyen a la ideación creativa. La red de modo por defecto, cuando una persona está generando nuevas ideas, y después la red de control ejecutivo, que se activa cuando estamos evaluando los productos que hemos realizado.
Ahora hemos entrado en lo que yo me refiero como el tercer acto. Mucho trabajo en neurociencias tenía que ver con el mapeo cerebral, con las estructuras del cerebro que hacen determinadas cosas, pero ahora podemos hacer análisis a nivel de redes. Lo que quiero decir con esto es que sabemos que a nivel del cerebro hay 7 grandes redes que hacen distintas cosas. Esta es una imagen estupenda de un informe que tiene varios años donde vemos en la parte inferior la red de modo por defecto y la de control ejecutivo y otras áreas que se ocupan de la visión, de la atención y básicamente cuando vemos las activaciones no las vemos solo en un área, sino en una red. Muchos de los trabajos tempranos no podían mostrar las redes por los métodos de análisis que utilizábamos, pero ahora como lo hacemos a nivel de sistemas podemos extraerlos. Lo que vemos en el mapa de calor es hasta qué punto la activación en una red está correlacionada con otra red. Podemos ver que muchas de ellas son anticorrelacionadas. Cuando una red está activada, otra no. Esto también se produce y tiene sentido. Esta es una imagen realizada por Roger Beatty, quizá le conozcan si están siguiendo el trabajo sobre neurociencias y creatividad. Ha hecho un trabajo fantástico hace un par de años. Básicamente esto es una imagen del cerebro, áreas del cerebro que se coactivan cuando la persona está involucrada en pensamiento divergente. Recuerden, imitar, como una imagen les he mostrado antes, que había un metaanálisis de todas las áreas del cerebro en todas las tareas creativas. Lo que es particular de esta imagen es que la activación de la red por defecto, pero de la red de control ejecutivo, se produce en el curso de la ideación activa durante algunos segundos. Ambas redes se activan a la vez. Y lo que es más interesante es ver el tiempo de la activación. Si recuerdan que he mencionado en la segunda fase de estudios, lo que llamo el acto segundo, eran procesos en 2 fases. En la primera fase, la red de modo por defecto, generando ideas, y la segunda fase, la red de control ejecutivo se activa validando lo que se ha hecho. Esto es lo que vemos aquí, lo que vemos en la parte inferior, en 2, 4, 6. Estas cifras son segundos que corresponden al lapso de tiempo de un ensayo de pensamiento divergente. A una persona se le da el término paraguas y se le pide que tenga ideas creativas para el uso de un paraguas. Mientras transcurre el tiempo, la activación empieza con la red de modo por defecto y cambia a la red ejecutiva al final del ensayo. Es un patrón de conectividad muy interesante. Pero la pregunta es, vale, es estupendo que estos 2 sistemas estén correlacionados, pero ¿qué es lo que motiva el sistema? En estudios anteriores en creatividad es correlativa. Mostramos correlaciones entre sistemas durante la activación creativa, pero a nivel de sistemas hay un modo que podemos causar la hipótesis, que podemos analizar la hipótesis causal utilizando un método que se llama modelaje dinámico. Es utilizar la teoría del control, donde podemos testar esta hipótesis a nivel de la función cerebral. Lo que podemos hacer es crear modelos como en cualquier otra área de la psicología y podemos entrar en datos del cerebro para ver si los resultados son más o menos consistentes con un modelo frente al otro. Los 2 modelos que hemos comprobado fueron los siguientes. En lo que llamo el modelo superior, el modelo 1, dice, la red por defecto se activa, la persona está generando ideas, después la ejecutiva controla lo que está produciendo en la primera antes de generar una respuesta. Así que primero ideación, después evaluación y después se genera una respuesta. El modelo número 2 es un sistema iterativo, donde tenemos una idea, la evaluamos, si no es buena, volvemos y la redefinimos hasta que tenemos un resultado. Y ha habido mucho trabajo que está intentando entender si cuando las personas están generando nuevas ideas, si se pasa por un proceso en 2 fases o si se trabaja como en círculo antes de tener una respuesta. Bueno, llevamos a las personas con una tarea de pensamiento divergente, creamos ambos modelos y utilizamos el escáner para ver si los resultados que teníamos al nivel del cerebro son consistentes con un modelo frente al otro. Y así es como los resultados
aparecían. La barra que ven es la probabilidad de un modelo siendo el correcto. Como pueden ver, el modelo 1 claramente supera. No hay que hacer un análisis estadístico aquí. En otras palabras, parece, si vemos los datos de funcionamiento o funciones del cerebro, que lo que estamos pasando es por un modelo en una fase. Es el modelo de retención de variación ciega. La persona genera las ideas, después en una segunda fase evaluamos estas ideas y después tenemos un resultado. A ver, una función iterativa a nivel del cerebro. Por tanto, las conclusiones generales es que hay tanto con modos asociativos y de control. Las ideas creativas aparecen, emergen en el curso de un proceso en dos pasos. Generamos primero y después evaluamos y no tendemos a iterar porque no es este el modelo que apoya el cerebro. Y hay un par de estudios interesantes en los pasados 12 meses donde un tipo de tareas muy similares se dieron a personas que son auténticos expertos en el campo y si les compararon en condiciones de control para ver si las regiones que tienen que ver con la creatividad son diferentes entre los que son muy creativos y los que no. Y la verdad es que no. No ha habido variaciones. Por tanto, las regiones del cerebro que participan a la hora de generar usos que son nuevos son las mismas. La única diferencia es que las personas que están al nivel más alto se basan menos en esas regiones que las personas que no son expertos. Y les explicaré por qué si me lo preguntan. Muy buena pregunta, sería. Yo soy muy bueno a la hora de generar debate. La pregunta o la respuesta es esta. Hay muchos datos de trabajo sobre inteligencia donde las personas van al escáner y se les dan unas tareas relacionadas con test de inteligencia de alto y bajo. Entran en el escáner y se les damos distintas tareas de razonamiento. Y lo que encontramos es que las personas muy inteligentes reclutan una serie de tareas estratégicas pequeñas para resolver las tareas, mientras que las personas de menor inteligencia o creatividad utilizan todo el cerebro. Así que la idea es que las personas muy inteligentes o creativas son neuronalmente más eficaces y utilizan mejor las estrategias para lo que tienen que hacer. Lo que es interesante de estos datos, ¿qué pasa si una persona que tiene baja inteligencia se forma en una tarea con el tiempo? Mientras mejora su desempeño, las regiones involucradas cada vez son más pequeñas y por tanto la formación, o después de la formación, la firma neuronal de una persona que inicialmente tenía bajas condiciones de inteligencia es similar a la que tenía muy alto antes de la formación. Así que hay esperanza para todos si nos formamos. Muchas gracias por su atención. This is very helpful. Yeah. Oh, great. Nos ha dejado sin aliento, ¿no? Qué rápido. Qué información interesante. ¿Vamos con las preguntas? Vamos allá. ¿Se han maridado el uno con el otro? Don't be too judgmental. No seáis muy duros conmigo, por favor. Bueno, vamos, mientras se van poniendo el pinganillo, vamos a leer aquello que habéis ido preguntando. Como os hemos dicho antes, si no da tiempo a responder a vuestras preguntas y tenéis muchísimo interés, a través de creatividad@centrobotin.org nos las mandáis, se las haremos llegar y irán contestando poco a poco. No, .org, sí. Sí. Dentro del .org. A ver, Pablo, it's for you. Pablo Tinio nos decía que los museos deben trabajar más en acercar el arte al público. ¿Puedes trasladarnos algunas sugerencias o retos? Ahora, repito. Pablo Tinio nos decía que los museos deben de trabajar más en acercar el arte al público. ¿Puedes trasladarnos alguna sugerencia o retos? Channel One.
Channel 1? Okay. Pablo, can you hear me? Perfect. One more time. ¿Puedes trasladarnos algunas sugerencias o retos para que los museos trabajemos, los centros de arte, trabajemos más en acercar el arte al público? Okay, yes. So, Sí. La pregunta, sí, no, era una broma, no voy a volver a repetirlo. Para acercar el arte al público hay muchas cosas que se pueden hacer, de hecho. Una de las cosas que son interesantes del estudio que les he mostrado son la siguiente. Una es, cuanto más tiempo las personas pasan en la exposición viendo obras de arte, más intensas serán sus emociones. Así que esto fue muy sorprendente. Y en segundo lugar, un museo, y ya lo hacen los museos de algún modo, pero en segundo lugar, cuando leen, cuando entramos en una galería, que está la descripción de lo que se va a ver en estos paneles, y también cuando vemos una obra de arte individual, hay una descripción, una leyenda. Y esto es, cuanto más se leen, más intensa van a ser las reacciones emocionales. Si se acuerdan, los mapas de calor adquieren más temperatura y son más grandes cuando las personas están leyendo la información y cuando pasan más tiempo. Y lo tercero es que cuanto más saben sobre sea lo que sea que están contemplando, más involucrados estarán y mayor será su reacción emocional. Así que creo que lo que yo diría, una o dos cosas, es presentar la información que sea relevante y pertinente y después hacer que pasen más tiempo los visitantes, que es un reto, porque hay veces que son ni un minuto. Esa es la media, y los datos pueden cambiar por una persona que está sentada más tiempo viendo un cuadro, pero generalmente es muy poco tiempo. El tiempo medio era como 15 segundos. 27,2 segundos es el tiempo que pasó solo una persona del estudio. Pero hay otras estrategias, por supuesto, que los museos quizá podamos hablar de ellas más adelante. Al hilo de esto que estábamos contando, mañana vais a vivir, a partir de mañana, diferentes actividades que tienen que ver con todo esto, que nos desvelamos para que sea sorpresa, ¿vale? Osri, va para ti. Si la creatividad está en el cerebro, ¿crees en el componente genético de la creatividad? Bueno, el componente genético de la creatividad, sí. ¿Crees en el componente genético de la creatividad? Yes. Yes. Sí, esta es la pregunta. Bueno, ha habido muchos estudios que ven estudios de genética conductual para ver si hay un tipo de contribución genética a la creatividad, y métodos han mostrado que sí, sí que existe. ¿Tenemos tiempo para una más? Do we have time ¿Sí? for one more question? ¿Qué papel juega el lenguaje? A ver, ¿qué papel juega el lenguaje en la determinación? Además de las emociones. Pregunta para Pablo Tinio. Repito, que la he leído un poco mal. ¿Qué papel juega el lenguaje en la determinación estética o conceptual, además de las emociones? No recibo. El papel del idioma o del lenguaje, aparte de las emociones. Creo que se puede responder de esto de distintas maneras. Desde luego, el papel del lenguaje. Voy a remontarme. El papel de la percepción visual es una cosa, pero cuando vamos a un museo no es necesariamente solamente la percepción visual. Hay museos en el pasado que de hecho no presentaban ninguna información adicional porque querían que las personas tuvieran unas reacciones muy específicas, reacciones personales o espontáneas. Podemos cambiar la manera de pensar de las personas y su experiencia estética según cómo se presenta la información. Hay muchos estudios sobre esto, donde cambiamos la leyenda y damos solamente el título de la obra, o podemos tener una descripción sencilla que describe un cuadro, o podemos volvernos muy complejos, hablar de la vida del artista, hablar de los comisarios e historiadores de arte y su interpretación. Así que sí, el lenguaje es muy, muy importante sobre cómo podemos mediar la experiencia estética.
artística, no solamente en un museo, sino en cualquier otra parte. Espero que esto ha respondido a la pregunta. One more. Game for you. Okay. El espectador no vive una experiencia estética. ¿Diríamos que el artista no ha conseguido conversar con él? So, if the audience is not living an aesthetic experience, would you say that the artist was unsuccessful? Well, that's a dangerous question. Esta es una pregunta peliaguda, sí. Bueno, no, era una broma. Not at all, because, bueno, no, yo no diría eso. Cuando hacemos estudios como este, es una media, ¿de acuerdo? Y los científicos hablamos de lo que la mayoría de las personas dicen y la mayoría de las personas sienten o piensan. Incluso en un estudio, el último que hemos hecho, algunos de ellos, hay algunos que dicen que no sienten ninguna emoción, pero tenemos que tener mucho cuidado con esta interpretación y cogerla con pinzas, porque hay personas que simplemente no pueden hablar, no pueden verbalizar lo que están sintiendo. Y en el pasado hicimos estudios así, que había personas a los que se les presentaba una obra de arte y les preguntamos cómo os sentís. Y es muy difícil para algunos. Primero tienen que pensar qué emoción están sintiendo en ese momento. Y en segundo lugar, la fuerza de esa emoción. Así que lo que hicimos fue seleccionar. No tenían que pensar activamente. Les presentábamos distintas opciones. Si seleccionaban sin emoción, esto, desde luego, no tiene nada que ver con el éxito del artista o de la obra. Porque no sé ustedes, pero ¿cuántas veces entran en el museo y hacen así, y pasan por otra obra y nunca han vuelto? Y simplemente, pues nada, no sentisteis nada, pero quizás sí para otra persona. Gracias. La pregunta está en inglés, la vamos a traducir. Dentro de la perspectiva del estudio del artista, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, como en el caso de los minimalistas en los años 60, el proceso se presenta como la propia obra de arte? ¿No cree que la experiencia estética empieza en fases más tempranas? No cambia. Por este hecho, creo que es muy humano. Creo que es algo relacionado con la percepción visual. Cuando vemos una mesa, por ejemplo, y vemos las esquinas, sabemos que es una mesa porque tiene 4 patas y hay una superficie lisa. Así que las obras de arte funcionan igual. Esencialmente es cualquier otro objeto. Y lo que hace que sea una obra de arte es que intentamos interpretarla. Si es una pieza minimalista, digamos que es algo azul o negro, o un cuadro blanco sin ningún objeto. El proceso de pensar, wow, ¿qué es esto? ¿Por qué está esto en un museo de Jackson Pollock, un cuadro de Jackson Pollock? Bueno, mi hijo puede hacer esto, es algo que muchos decimos, pero este no es el punto. Cuando hablamos de una experiencia estética, es adentrarnos en el proceso y ver. Me pregunto qué es lo que el artista está intentando expresar aquí. Mi respuesta es que no saltamos las fases, porque la obra de arte es como cualquier otro objeto. Lo que lo hace especial es lo que se produce al final y cómo evaluamos y interpretamos y pensamos en la obra de arte. ¿Una pregunta? Micrófono, por favor, libre. Ya está mal decirlo, pero no me funciona la pregunta de la aplicación. Ya lo siento. Si a alguien le pasa eso, se me apaga el móvil. Hay que salir de la aplicación y volver a entrar para que se resete. Oshin, solo por insistir y clarificar, se habla siempre de la creatividad en el hemisferio derecho y la lógica en el hemisferio izquierdo. ¿Qué nos explicas? I think I understood your question, even though my translator is not on at the moment. Creemos que los oradores no están en el canal, pero ha preguntado en la interrelación entre el lóbulo izquierdo y el derecho del cerebro, sí. Bueno, esto es una de las preguntas más fundamentales de este campo y creo que mucho del trabajo que empezó hace 20 años
muchos de nosotros pensábamos que íbamos a encontrar centros creativos en el hemisferio derecho, pero si vemos los resultados vemos que está distribuido igual entre ambos hemisferios. Es cierto que si se tienen lesiones en el hemisferio izquierdo con las tareas de razonamiento lógico, pero hay una contribución muy importante de la lógica en la creatividad. Así que eso es lo que sucede. Gracias.